La siguiente presentación se realiza en torno a la tesis de arquitectura en un proyecto investigativo sobre las mutaciones de la vivienda rural por efectos de la gentrificación. Inicialmente podemos ubicar el sitio de estudio van a ser las veredas de Rodamontal, ubicadas en el municipio de Cogua, Cundinamarca, las cuales poseen tres equipamientos, entre los cuales se encuentran equipamientos deportivos, hogares geriátricos y un equipamiento educativo. Como pregunta problema de nuestro proyecto tenemos cómo los procesos de rehabilitación transforman los valores arquitectónicos de la vivienda campesina en el municipio de Cogua, Cundinamarca. Los objetivos de la presente investigación se enfocan en identificar los factores que transforman la arquitectura tradicional campesina. Como objetivos específicos tenemos cuantificar la disminución de la actividad campesina y el desplazamiento de la población, tipificar los cambios de la arquitectura campesina y consolidar la información que indica las transformaciones de la vivienda rural. La arquitectura campesina se adapta a estos cambios en relación a su actividad agrícola. Entrando en el contexto histórico de nuestra investigación, podemos ubicar que tenemos unos momentos clave de 1936 a 2016, en los cuales vemos que la vivienda se ve afectada principalmente por el conflicto armado desde 1936 a 1991, entre los cuales genera un desplazamiento de la tierra, de las tierras rurales, de las cuales se marcan en todo Colombia. Este fenómeno también afectó las de Rodamontal, las cuales estamos en nuestro sitio de estudio. A partir del 2003 se inician con las políticas de restitución de tierras, entre las cuales se impulsa las actividades agrícolas y pecuarias en estas zonas de Cundinamarca. De igual manera, en nuestro marco normativo nos adaptamos al título K de la NSR 10, al título E de la NSR 10 y las leyes 160 de 1994, Ley 160 de 1964, Ley 1537 de 2012 y Ley 890 de 2017, las cuales se basan principalmente en la restitución de tierras y la reactivación de suelos rurales y la reincorporación de la población rural a estas zonas productivas. Aquí como tal ya tendríamos que sería nuestra zona de estudio, que vendría siendo Cogua, Cundinamarca, como la gentrificación va modificando la topología arquitectónica clásica de esta zona. Podemos ver que se comienzan a adaptar en zonas rurales las diferentes tipologías, como lo son la vivienda prefabricada, vivienda clásica en adobe y mampostería. Se pueden comenzar a iniciar cómo se comienza a utilizar muros en concreto, paneles de fibramiento como el drywall, superboard, muros en concreto, ladrillos en concreto, los cuales no son para estos climas. También podemos evidenciar que el uso principal de estas veredas, de esta zona, se entre el uso agrícola y el uso de la actividad ganadera. Como tal, enfocándonos ya en la vereda de Rodamontal, que en nuestra zona de estudio podemos ver tres momentos claves, entre los cuales el primero es entre el 2000 y el 2008, con un aproximado de viviendas de 32 viviendas, las cuales eran principalmente productivas. Sus materiales eran tradicionales, muros en adobe, tejas en barro. Se comenzaban a adaptar. Esta vivienda era pensada netamente para la actividad campesina. Su foco central en las cocinas y pues digamos las circulares no eran muy grandes. En nuestro segundo punto clave vendría siendo el 2009 al 2012. Aquí ya se comienza con una incorporación de arquitectura de mampostería, elementos prefabricados y muros en concreto. Aquí podemos ver que se evidencia un crecimiento de las veredas en más de un 30%. También se comienzan a utilizar contenedores metálicos como tipos de vivienda. Del 2013 al 2018 tenemos en total a estas fechas 238 familias habitando estas veredas. Aquí ya se puede ver que es un modelo más urbano, comienzan a aparecer fincas, zonas que pierden su actividad agrícola y caseríos, los cuales se ven relacionados a la actividad ganadera y lechera de esta zona. Aquí podemos ver claramente cómo se comienzan a densificar las veredas. Podemos ver cómo se comienzan a centralizar las viviendas productivas, las no productivas, la vivienda tradicional, las zonas de alta densificación y cómo se concentra el uso agrícola. Aquí podemos ver cómo se
repartir la parte central de las veredas entre viviendas productivas, viviendas no productivas y el abandono de las viviendas por la brecha económica que se comienza a generar. Esto se genera principalmente por el crecimiento de las fincas, zonas así de ocio, pierden completamente su actividad agrícola. Las otras tierras se comienzan a estar en abandono ya que son tierras de herencia o las cuales se trasladan personas del casco urbano en busca de un costo más bajo. Pero se inicia un abandono de estas debido a que no cumplen con las necesidades de esta nueva población al no contar con equipamientos, vías y la actividad económica no se adapta, la actividad de la fuente económica no se adapta a los nuevos usuarios. Aquí podemos ver la percepción de la vivienda rural, como se divide en tres partes, las cuales las clasificamos entre la vivienda clásica, vivienda urbana y la ruralidad. Aquí podemos ver la percepción aumenta en el estilo de que la vivienda clásica tiene una percepción de pobreza al no tener ciertas comodidades del urbano de las cuales están acostumbrados los nuevos residentes. Como ésta se va evolucionando y adaptando, van apareciendo nuevos espacios para satisfacer este tipo de necesidades. La vivienda urbana, la cual se trata de adaptar en costos de vida y calidad de vida. En la realidad, cómo se adapta a esta nueva población, tecnificando y diversificando los tipos de cosas que se comienzan a generar en estas zonas. Aquí podemos ver los tipos de población que se pueden generar, en los cuales encontramos que hay residentes mayores a 10 años, residentes mayores a 20 años, residentes mayores a 30 años y residentes mayores a 30 años. Los residentes de 5 años, que llevan 5 años en estas veredas son los que principalmente se ubican en la categoría de las fincas, privatizando esta zona y haciendo un crecimiento más grande, perdiendo su actividad rural y encareciendo estas zonas. Del rango de los 10 años tenemos que son población netamente joven, la cual adquiere estas tierras por herencias, trata de tener un uso agrícola de estas tierras, pero al no tener las técnicas adecuadas, la producción no es esperada. Los residentes mayores a 20 años, los cuales se dedican a una actividad agrícola, tienen una vivienda más clásica, la cual se está adaptando con una mezcla urbana, comienzan a aparecer espacios de reunión dentro de la vivienda, la cual la clásica no tenía, ya que la cocina es el punto central de este tipo de viviendas. La productividad comienza a reducirse ya que tampoco utilizan las técnicas adecuadas, ya que la tierra pierde su fertilidad rápidamente y los residentes mayores a 30 años, los cuales tienen una mayor tasa de productividad ya que conocen cómo trabajar el suelo agrícola y la vivienda no posee grandes cambios. Podemos evidenciar cómo se deteriora la vivienda clásica antigua, las diferentes patologías que comienzan a aparecer y los deterioros en los cultivos por las construcciones aledañas, como lo son las fincas, las cuales generan una huella ambiental más grande que las viviendas clásicas. Seguimos caracterizando los modelos de vivienda actual como lo que son las fincas, las viviendas del casco urbano y cómo se comienzan a adaptar las viviendas clásicas. Aquí tenemos los caseríos, lo que serían las viviendas ya más privadas, van perdiendo el estilo urbano y se comienzan a convertir principalmente en ocio. Aquí podemos ver un modelo de vivienda central, el cual se está comenzando a adoptar en las veredas, intentando imitar un estilo más campesino de las fincas, pero no obstante comienzan a aparecer modificaciones como lo que son zonas de ropa, zona de almacenaje de la producción agrícola que se tiene en esta, en cómo comienzan a aparecer zonas de lavado para tratar este tipo de productos y procesamiento de los mismos. Vemos los cambios que pueden tener, cómo se comienzan a añadir volúmenes externos a este tipo de viviendas en busca de una mayor productividad o en busca de un mayor confort. Principales y principales conceptos que íbamos a manejar dentro de esta investigación. Como eje central tenemos el hábitat, el entorno, la materialidad y la sustentabilidad como un segundo anillo y como una actividad diaria, los modelos constructivos del lugar, confort, la apropiación y la permacultura. Dentro del marco teórico nos centramos en cuatro teorías principales que son la gentrificación, contraurbanización, nueva ruralidad y periurbanización. Estos se relacionan entre sí, ya que estos son los factores principales por los cuales se desplaza la gente en busca ya sea de una calidad, de un costo de vida bajo, sin sacrificar la calidad de vida. Otro factor es el ritmo de la ciudad, el cual es sofocante para varias personas, las cuales optan a trasladarse a una zona rural. Y los políticos
de restauración del suelo, las cuales impulsan a que la población urbana con una cierta arraigo rural tenga un regreso a este tipo de tierras. Como referentes de la gentrificación tenemos en Bogotá la UPZ, la UPZ 29 sube a Rincón, entre la cual se ve cómo comienza a aparecer, se elimina un uso rural, como un uso de vivienda y comercial para comenzar a centralizar los usos, ya sean comerciales, los recicladores, potencializando los ejes ambientales. Dentro de este ejemplo de la UPZ 28 podemos tener que la gentrificación no solamente es un efecto arquitectónico, sino afecta tanto social, urbano, político, cultural, ambiental y económico, afectando completamente las dinámicas de los lugares a los cuales se comienza a presentar este fenómeno. Muchas gracias por todo.